Buenos días, ¿cómo están mis queridas amigas? Esta es Nidia Cardona en nuestra edición de Sábado de Mujer Virtuosa. Le doy la bienvenida a todas las que ya se han unido a nosotros. Y le pido pues por favor que por ahí se vayan identificando para saber que me están acompañando. Por alguna razón no puedo ver quiénes son las que están, así que voy a ver si puedo... ahí está. Sí, ahora están entrando. Qué bueno, gracias por acompañarme, chicas. Arlene, Evelis Reyes. Hoy tenemos un mensaje que creo que va a ser buenísimo para todas nosotras, para todas nuestras amigas. Es un tema que vamos a poder compartir mucho con las personas, tanto ahora como en el futuro. Así que las animo a que se unan a nosotras y que también envíen un mensajito a través de Messenger o a través de darle compartir a esta clase para que muchas más puedan unirse a nosotras. Gracias, Carmen Afanador, por estar con nosotras. Carmen, te amamos mucho. Carmen Rivera, gracias por unirte, porque de verdad que cuando tenemos las amigas, las hermanas dándonos apoyo, realmente podemos sentir la misma presencia de Dios ayudándonos, ¿verdad? Mi querida amiga Carmen, que estamos ahí en la batalla juntas. A Lady, saludos a Lady, gracias por acompañarme, amiga, de verdad que eres un ejemplo para nosotras. Chaito López, desde Guatemala. Mira, Chaito, lo que tengo aquí. Esto es una pulserita que me dio una hermana de Guatemala y me gusta llevarla en mi muñeca para recordarme de los hermanos allá y orar por ustedes. Iraida, qué bueno saludarte, mi querida y hermosa Iraida. Yo te tengo en un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por bendecirme con tu presencia hoy. Pues hoy vamos a estar hablando del perdón. El perdón, imagínense este tema tan sensitivo para nosotras, un tema que de verdad nos cuesta muchas veces trabajar el perdón en nuestros corazones. No es fácil perdonar, pero tenemos una persona digna de imitar, que es nuestro Señor Jesucristo, y también a nuestro Padre Celestial, que nos ha perdonado, y eso es lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy, el perdón. Quisiéramos tener una serie completa de esta clase del perdón, pero solamente vamos a tocar un poco de eso que es el perdón. Buenos días, Mariel. Buenos días, Lucy. Qué bueno que me acompañas. Esto va a ser tan bueno para nosotras, este tema del perdón. Pues algo que yo he tenido que trabajar en mi vida y que seguramente tendré que seguir trabajando. Yo, por naturaleza, no soy una persona que perdona así como que automáticamente. Hay personas que se les hace fácil, que de alguna manera u otra no guardan rencor y que no se quedan con esa amargura, pero yo no puedo clamar que soy de ese tipo de personas, al contrario, ¿verdad? He tenido que aprender a perdonar y a soltar. Y inclusive preparando esta clase me ha ayudado muchísimo también el ver dónde más tengo que seguir cambiando. Así que, hermanas, les pido que compartan en estos primeros minutitos de la clase con otras personas para que también se unan a nosotros y puedan beneficiarse de este tema. Todos nosotros tenemos o hemos experimentado situaciones donde hemos tenido que pensar bien, meditar y ver cómo podemos llevar nuestro corazón hacia el perdón. Buenos días, Mireles, gracias por la oportunidad que me da de dar esta clase. Hermanas y amigas, realmente es un privilegio para mí y gracias, Mireles, por darme este privilegio. Es una oportunidad de crecimiento para mí. Y si no fuera por mi querida Mireles, que siempre busca la manera de ayudarme, de empujarme y de llamarme más alto en mi fe, pues quizás no sería hoy la persona que estuviera ante ustedes dando esta clase.
Así que, hey, saludos Wanda desde Cabo Rojo. Gracias Wanda. Me encanta tenerte aquí porque me ayuda a recordar que este medio nos permite llegar a todas partes del mundo. Desde San Juan hasta Cabo Rojo y de San Juan hasta la China, hasta donde quiera que haya alguien que esté escuchando. Así que gracias a todas. Pues vamos a estar hablando acerca del perdón. Esta semana, y vamos a darle comienzo a nuestra clase, esta semana tuvimos la oportunidad de escuchar de muchos aspectos de la mujer virtuosa y estuvimos estudiando acerca de cómo la mujer virtuosa es una mujer sabia, es una mujer que se determina a impartir con sabiduría sus enseñanzas, que aprovecha cada oportunidad para enseñar con bondad y sabiduría. Y entre todas las ramificaciones que tiene la sabiduría, la semana anterior se trabajó el tema de lo que es consejería espiritual de parte de una mujer virtuosa, cómo impartir esos consejos espirituales. Y esta semana muchísimos temas. Estuvimos estudiando acerca de la importancia de buscar consejo, cuán importante es contar con otras personas que nos guíen, que nos dejen saber de sus experiencias, que nos den consejos bíblicos de cómo trabajar la situación que se nos presenta. La Biblia dice que el éxito está en los muchos consejeros. Y el que es sabio no es el que se cree que se las sabe todas, es el que busca consejo. Así que si queremos ser mujeres virtuosas y por ende, por definición, mujeres sabias, necesitamos buscar ese consejo. También hablamos acerca de que la mujer sabia, la mujer virtuosa que es sabia, forja la unión y busca la manera siempre de mantener la unión dentro de su familia, dentro de su círculo, dentro de la iglesia. Tan importante que nosotras como mujeres siempre estemos forjando esa unión en la iglesia. Buenos días, Eliangelia Carnerio. ¿De dónde nos acompañas, Eliángela? Nos pones por ahí. Saludos, Luz. Qué bueno tenerte. Gracias por estar con nosotras. Me encanta que me pongan esos comentarios de dónde son para saber de dónde nos acompañan. Minet, buenos días, mi querida amiga, un beso a ti, a tu hijo y a tu esposo. Pues decía que entre las cosas que estuvimos tocando esta semana pasada, hablamos acerca de la unión y una de las cosas que enfatizamos fue la de mantener y forjar la unión en la iglesia. Y como en el cuerpo de Cristo siempre van a haber situaciones y por ende siempre necesitamos estar buscando la unión, no dejar que haya nada, aunque parezca insignificante al momento, no dejar que haya nada que se interponga entre un hermano y otro, entre un grupo y otro, entre los miembros de la iglesia, igual que lo hacemos con la familia, ¿correcto? Así que siempre vamos a tener cosas que atenten contra la unión, situaciones que se van a presentar como chismes, a veces son críticas, pueden ser impurezas y todo tipo de pecado. Pero lo que Dios quiere es que nosotros forjemos la unión, que seamos mujeres que estamos buscando la unión entre las partes y usar la sabiduría para perseverar en esa unión. Así que tenemos que lidiar con las situaciones, no simplemente meterlas debajo de la alfombra, como a veces queremos hacer, porque ay, no quiero lidiar con eso ahora, eso me causa demasiado estrés. No, tenemos que buscar la manera de lidiar con eso. ¿Sí? También hablamos acerca de saber escoger las influencias, las personas que dejamos que sean una influencia para nosotros. ¡Oh, qué hermoso! Sí, Eliángela nos acompaña desde Brasil. Gracias, hermana, por estar con nosotras desde el Cono Sur. Un beso para todos ustedes allá. Pues necesitamos ser mujeres que buscamos la manera de dejarnos influenciar por mujeres sabias también.
O sea, no buscar cualquier persona que venga a darnos consejos, sino buscar las personas que sus vidas están respaldadas por la palabra, que sus acciones son reflejo de su relación con Dios, de que son mujeres dignas de confianza. Y buscar mujeres que realmente han alcanzado un nivel espiritual mayor que el de nosotros, para poder nosotras también crecer. Así que tenemos que buscar las mejores influencias. Otro aspecto, resolución de conflictos. Nosotras, las mujeres virtuosas, sabias, buscamos hacer la paz, somos hacedoras de paz. Somos mujeres que estamos siempre buscando que haya paz donde quiera que vayamos y reflejamos y transmitimos paz. Yo sé que no es necesariamente la fortaleza de todas transmitir paz, pero es algo que debemos añorar tener, algo que nuestra espiritualidad pueda reflejar, porque es una de las características del Espíritu Santo. Otra cosa, y finalmente uno de los temas que Mireille se estuvo tocando en el día de ayer fue el perdón. Y ese perdón, wow, qué difícil, qué tarea difícil es perdonar. Pero yo creo que en el día de hoy vamos a poder entender un poco mejor cómo es que podemos llegar a ese perdón. La palabra de Dios es bien clara, hay muchas escrituras que nos ayudan a llegar a ese perdón. Ayer hablábamos de cómo el mismo Jesucristo nos enseñó que tenemos que perdonar, porque si no perdonamos tampoco podemos recibir el perdón de Dios, como lo dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y repetimos estas palabras, decimos perdónanos así también como tú nos perdonaste. Así que, Señor, le pedimos a Dios que ese perdón sea otorgado en la misma medida en que nosotros recibimos perdón. Y le pedimos perdón a Dios en la misma medida que nosotros perdonamos a otros. Así que este tema es bien importante porque no solo afecta nuestro diario vivir, va a afectar nuestra eternidad. Así que vamos a enfocarnos en el día de hoy a estar buscando cómo llevar nuestro corazón a ese perdón. Así que sin más preámbulos voy a empezar con una oración para entonces poder comenzar a trabajar este tema. Oremos. Amantísimo Padre y Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por la bendición, por el privilegio, por el gran honor de poder estar reunidas en tu nombre, escudriñando tu palabra, escudriñando un tema que es esencial para nuestra vida espiritual. Padre, yo te pido que me utilices a mí como un instrumento, Señor, que me saques a mí del medio y tú utilices mi voz, mi manera de hablar, mis gestos y todo lo que yo haga para que tú seas glorificado y no para que sea mi opinión. Te pido, Señor, que tú ayudes a cada hermana, cada amiga que está viendo este mensaje, que está escuchando estas palabras, que pueda ser edificada su fe y que pueda servirle para llevar su corazón al verdadero perdón. Padre, necesitamos el perdón. Así como tú nos has perdonado, también nosotras necesitamos perdonar. Ayúdanos a tener una comprensión plena de lo que tú enseñaste acerca del perdón, para que nosotras también tengamos el mismo corazón tuyo, Señor, de perdonar. Te pido que estés con nosotras, que este mensaje no solo trascienda a las que estamos escuchando en este momento, pero que sea de mucha bendición para muchas mujeres que lo van a escuchar en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues empecemos. Como estamos estudiando el tema de la mujer virtuosa, una de las características de esa mujer virtuosa y sabia es que sabe perdonar, ¿verdad? Eso es un elemento de una mujer o una persona sabia. No solamente se queda en la superficie cuando hablamos de perdón, sino que va más profundamente ese perdón. Según el diccionario, perdón es renunciar a tener resentimiento en contra de una persona, renunciar al deseo de castigar a una persona por algo que haya hecho, pasar por alto la ofensa o condonar una deuda. El diccionario de la Biblia, el nuevo diccionario de la Biblia, editorial Unilit, dice que perdón es el acto de no retribuir las ofensas
con el castigo merecido. Es decir, que perdonar es el acto de simplemente no exigir el pago que se merece una acción que hicieron en contra tuya. Es no querer no querer ejercitarse en la venganza, es no querer que esa persona pague por la deuda o pague por lo que hizo contra ti. Es pasar por alto esa deuda, ese pecado o esa acción contra ti. Y es interesante que si nosotros estudiamos a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y podemos ver el carácter de Dios y su naturaleza, desde un principio Dios estableció que el perdón tenía que ser obtenido a través de un sacrificio de animal, el derramamiento de sangre. Es decir, que Dios pide un pago por el perdón en el Antiguo Testamento y que el castigo, o sea, que la acción siempre va a resultar en un castigo. La acción pecaminosa resultaría en un castigo. Y había diferentes castigos para diferentes pecados, según la ley de los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Hoy en día, quien ha pagado esa deuda y quien ha tomado el lugar del castigado a nombre de nosotros ha sido Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Siempre tiene que haber un pago por el pecado. Siempre tiene que haber una consecuencia de un pecado. Siempre va a haber un castigo por un pecado. Pero en su gran misericordia, en su gran amor, Dios dispuso que Jesucristo fuera el que pagara ese pago, que era de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue el que tomó sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotras. Y decidió que fuera Él el que lo tomara para que nosotras pudiéramos disfrutar del beneficio en vez del castigo. Eso es algo demasiado grande. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra que se utiliza para perdonar, una de las palabras que en griego se utiliza para hablar del perdón o de perdonar, es la palabra aphiemi. Y esa palabra encierra la idea de que el hombre por su pecado ha perdido su relación con Dios y que por lo tanto es necesario restablecerla. La única manera de restaurar esa relación con Dios es a través del pago por el pecado, que en este caso Cristo fue el que tomó el pecado en sí y quien pagó por ese pecado. Según Efesios 1, versículo 7, dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y Colosenses 1:14 lee: quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es decir, que lo que nos correspondía a nosotros, el castigo que nos correspondía a nosotros, eso fue lo que Jesús tomó. Él compró nuestra libertad, Él pagó el precio de nuestra libertad con su propio sacrificio. Y gracias a ese sacrificio de Jesús, nosotras podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Esa sangre de Jesús derramada fue lo que pagó el precio de nuestros pecados. Cuando comprendemos completamente lo que le costó a Dios perdonarnos, no que lo comprendamos de una manera superficial y digamos así, sí, Dios envió a Jesús a morir por nosotros y amén, qué bueno, ¿verdad? Y pensar que eso es una maravilla, ciertamente lo es. Pero es cuando lo comprendemos profundamente, ahí es que podemos entender cuán grande es esta acción de Dios, el perdón de Dios que no fue otorgado nada más que a la humanidad, fue otorgado a ti individualmente, fue otorgado a ti como persona. Dios se ocupó de ti, de tu pecado, de personalizar e individualizar este sacrificio para ti.
Así que es una cosa bien grande. No es algo que podamos pasar así como que pasa la página rápido. Tenemos que sentarnos a meditar lo grande que ha sido esa bondad, esa compasión, esa misericordia que viene de Dios. Así que si nosotras hemos sido el objeto de tan grande misericordia y de tan grande perdón, y si Dios estuvo dispuesto a pagar el precio tan alto por nuestros pecados, entonces también nosotras podemos perdonar. Porque si hemos sido recipientes de tanto amor que llevó al perdón, entonces también Dios nos ha dotado de la capacidad para nosotras transmitir el mismo perdón hacia otra persona, hacia aquel que nos ha ofendido. Y yo quiero que tú hagas ahora en tu mente un ejercicio breve de qué cosas Dios te ha perdonado. A veces cuando no meditamos en esto pensamos, bueno, yo como todo el mundo, pues he hecho mis cosas, pero yo soy dentro de todo una buena persona. Y bueno, no decimos que eso no sea cierto, ¿verdad? Pero a veces necesitamos ser un poco objetivas, objetivas. Y sentarnos a evaluarnos a nosotras mismas y decir, y pensar, caramba, déjame hacer una autoevaluación y ver realmente qué es lo que Dios a mí me ha perdonado. Dios a mí, Nidia Cardona, me ha perdonado muchos pecados. Desde ser una mujer mega egoísta, enfocada en sí misma, una mujer que quería toda la atención, que quería que todo girara alrededor de ella, una mujer orgullosa, que me creía que me las sabía todas y no aceptaba consejos de nadie y no buscaba la ayuda de otras personas, una mujer rencorosa, que si tú me hacías algo a mí, jamás se me iba a olvidar y me iba a quedar con ese rencor en mi corazón, y donde quiera que te viera, iba a volver a sentir todas esas emociones rencorosas en mi corazón. Era bien difícil perdonar. Una mujer mentirosa y engañosa, tan mentirosa que, bueno, a veces hasta mis propias mentiras me creía. Engañosa para poder mantener una imagen y una apariencia de mujer buena, de niña buena y santa, ¿verdad? Modelo y ejemplo. Eso no era yo, eso era solamente lo que yo quería que los que estaban alrededor mío y en especial mis padres creyeran de mí. Pero si hubieran sabido todas las cosas que detrás de esa pantalla había, realmente hubieran pensado diferente. Una mujer impura, una mujer que disfrutó de las impurezas. Y así hay tantos otros pecados que tú puedes poner en tu lista. El guardar, hacer daño a otros, guardar odio, robar, el mentir en las planillas, por ejemplo, es algo que parece tan común y todos pensamos, ay, es que el gobierno me quita a mí, pues yo voy a mentir en mis planillas. Mira, son cosas que parecen inofensivas y que todo el mundo las hace, pero siguen siendo pecados. A veces son cosas tan graves como un aborto, un adulterio. Todas esas cosas están en nuestra lista y en ese baúl que nosotros vamos guardando. Y si eres como yo, es una cosa que uno entierra y que trata de ni siquiera mirar para no sentir la vergüenza que viene de toda esa maldad que ha habido allá atrás. Entonces, realmente sí tenemos mucho, tenemos una montaña de pecados. Y no podemos entonces señalar al de al lado porque nosotras mismas somos pecadoras. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, es mucho más fácil darnos cuenta de que ¿quién soy yo para mirar el mal que hace el otro cuando yo misma he hecho tanto daño, cuando yo misma he pecado tanto? Así que si nosotras mismas somos tan pecadoras, mira cómo dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos 3, 23. Dice, pues todos hemos pecado, todos,
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, nadie tiene la capacidad, por más bueno que sea, por más excelente que sea, por más maravilloso que sea, nadie puede llegar a esa vara que Dios establece. Dios es perfecto. Nosotros no podemos llegar ahí. Increíble. Entonces, ¿quién puede? Nadie podría. Todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos de la bondad de Dios. Y el versículo 24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Si no fuera por esa gracia, y sobre todo porque fue gratuita, señores, fue gratuita. Dios nos dio gracia, nos perdonó, nos hizo justos ante sus ojos para poder tener una relación con Él. Nos hizo justos por medio de Jesucristo. Y eso nos libró del pecado, del castigo que se merecían nuestros pecados. ¡Wow! De verdad que leo este versículo una y otra vez y nunca deja de sorprenderme. Porque es increíble que Dios gratuitamente nos concedió el perdón. Yo pensaba, wow, en realidad, si nos ponemos a pensar en detalle, los que debemos somos nosotros. Sin embargo, ¿quién termina pagando? Dios, por medio de Jesucristo. Y no solamente Él paga, Él también otorga el regalo del perdón. O sea, Él paga por el castigo y nos regala el perdón. Qué cosa más maravillosa. Es increíble. Eso nos tiene que poner de rodillas a dar gracias a Dios, porque realmente no somos merecedores de tanta bondad. Así que necesitamos tener una manera de pensar como nos enseña la Biblia. Vamos a estudiar eso. Dice que nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede alcanzar una relación con Dios por su propio esfuerzo, es solamente por el medio gratuito otorgado por Dios. Y enfoquémonos en lo que le costó a Dios ese sacrificio. Miren qué expresión de bondad tan grande. En una ocasión alguien dijo, Dios no nos da lo que merecemos, pero nos da lo que no merecemos. Lo voy a repetir porque es como un trabalengua, ¿verdad? Dice, Dios no nos da lo que merecemos, pero sí nos da lo que no merecemos. Él no nos da lo que merecemos, que es el castigo por nuestros pecados, pero nos da lo que no nos merecemos, que es el perdón, que es la oportunidad de comenzar de nuevo, que es esa oportunidad de tener una relación con Él directa y la oportunidad de llegar a vivir con Él eternamente. ¡Qué asombroso! No tendríamos ninguna oportunidad de vida eterna si no fuera por el sacrificio de Jesús. Y quiero que tú pienses cómo eso te hace sentir. ¿Cómo te hace sentir meditar en esa gran bondad de Dios? ¿Te mereces ese perdón de Dios? Yo sé que yo no lo merezco. Para nada. Y a veces tengo que volver a ese momento donde recibí ese perdón para volver al agradecimiento al que le debo al Señor. ¿Hubieras tú perdonado a alguien que hubiera hecho esas cosas que tú has hecho en contra tuya? Si alguien a mí me hubiera traicionado, si alguien a mí me hubiera mentido y engañado, si alguien a mí me hubiera robado, si alguien a mí hubiera hecho algo para hacerme daño físicamente, ¿lo hubiera yo perdonado? Pero eso es lo que nosotros le hemos hecho a Dios y Dios sí nos perdonó. Tú que has recibido tanta misericordia y tan grande perdón, entonces, meditando en todo lo que ha sido tu vida, ¿podrás entonces perdonar? Quiero que puedas meditar en eso y vamos a leer una escritura que nos va a ayudar a tener el enfoque correcto acerca de lo que es perdonar.
Vamos a leer en Mateo 18 una parábola de Jesús. Mateo 18, empezando en el versículo 23. Y esta parábola Jesús la dijo cuando había reunido a sus discípulos y estaba enseñando acerca de la misericordia y estaba enseñando acerca del perdón. El perdón en diferentes maneras. Y una de las maneras que utilizó para enseñar acerca del perdón fue esta parábola del funcionario que no quiso perdonar. Y dice: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué escritura, señores y señores! La verdad es que esta parábola llega tan profundo al corazón, porque en esencia el rey es Dios y el funcionario o el deudor somos nosotras. Y ponte en ese lugar. Imagínate, tú eres la que debes millones y millones y millones de dólares a Dios. Si tus pecados hubiera un equivalente de tus pecados en dinero, fueran millones de dólares. Para poner un poco de perspectiva, aquí habla de millones de monedas de oro. En la versión original o en griego se utiliza talentos. Y dice que el deudor debía 10,000 talentos. Y un talento equivale a 6,000 denarios. Vayan haciendo la matemática. 6,000 denarios. Y un solo denario equivalía a un día de trabajo. Así que estamos hablando de que si multiplicas 6,000 denarios por 10,000 talentos, tienes 60 millones de denarios o 60 millones de días de salario que debía este hombre. Si divides esos días entre años, ¿saben cuánto tiempo le hubiera tomado pagar eso? 164,000 años. ¿Alguien hubiera podido pagar esa gran deuda? Nadie. Para nada. El rey reconoció que la deuda estaba tan por encima de lo que este hombre tenía la capacidad para pagar,
que dijo, es que no hay manera. Si yo no lo perdono, este hombre nunca va a poder pagar. Este hombre mejor que muera porque no hay manera de que pueda pagar. Y el rey, dentro de su maravillosa compasión, decidió perdonarle esta gran deuda, esta deuda imposible de pagar. Él tuvo la compasión de perdonar esa deuda y de darle la oportunidad de comenzar de nuevo. Fíjate que esta deuda que tenía este hombre, si hubiera tenido que pagarla, además de que le hubiera costado su vida, también afectaba a su familia. O sea que este hombre iba para la cárcel, iba a ser un esclavo toda su vida, y su familia iba a ser vendida igualmente para ser esclavos, y todas sus posesiones iban a ser vendidas. O sea, estamos hablando de que el pecado, la deuda de este hombre afectaba a su familia también. Y pasa con nosotras. Todos los pecados nuestros que a veces queremos guardar en ese closet que nadie abra, ese esqueleto escondido allá dentro del closet, realmente de alguna forma u otra, además de afectarnos a nosotras, también afecta a los que están a nuestro alrededor. Y esto es bien importante, que nosotros lo sepamos y que no lo ignoremos, porque nuestra mente quiere ignorar esto para no tener que sufrir, ¿verdad? No tener que tomar responsabilidad. Pero aquí Dios, el rey, decide perdonar. El funcionario tuvo que humillarse y pedir, por favor, clemencia, dame más tiempo, ten compasión, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Él sabía que no podía pagarlo todo, pero decidió por lo menos tratar de que le dieran más tiempo, y consiguió la misericordia del rey. Pero qué triste que él, habiendo sido objeto del perdón del rey, de la eliminación completa del rey, de la deuda del deudor. Imagínate tú que hoy te llegara una carta que te diga: tu hipoteca ha sido cancelada, la cuenta de tu carro ha sido cancelada, todas tus tarjetas han sido pagadas, todas tus deudas han sido canceladas, tu préstamo estudiantil ya pago. ¡Wow! ¡Qué gran alivio sería, ¿verdad? ¡Qué gran alivio! Entonces, ¿qué lógica hace que tú vayas y le cobres 10 pesos que te debe tu vecino? Es como que no hace sentido, pero así somos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con este deudor o este funcionario que no quiso perdonar. Él salió del castillo del rey, de la casa del rey, y se encontró, fue a buscar al que le debía a él y lo trató con severidad. Fue irracional, o sea, totalmente ilógico que él tratara de esta manera. Lo maltrató, lo cogió por el cuello, lo ahorcó, no tuvo paciencia ni compasión con él. Y encima de eso, lo mandó a meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Es como que, hello, no entiendo. Si ya él no tenía deudas, el mismo deudor no tenía deudas, pues, ¿verdad? El poco que le debía el otro realmente no le hacía diferencia, porque ya él tenía sus deudas todas pagas. Qué triste y qué enojado se sintió el rey al escuchar las noticias de lo que este funcionario estaba haciendo. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ser personas que, aunque hemos sido recipientes de amor, perdón, misericordia, gracia, no extendamos la misma gracia a otras personas. El rey tuvo que retirar su perdón y terminó el hombre en la cárcel, pagando lo que debía, porque él no estuvo dispuesto a perdonar a su vez. Él no hizo lo mismo que hizo el rey con él. Y eso era la expectativa que tenía el rey cuando otorgó el perdón a la deuda. El rey esperaba que así también él hiciera con los deudores de esa persona. O sea, el rey esperaba que esa misma gracia y esa misma misericordia fuera extendida a los demás. Pero cuando vio que no fue así, el rey retiró ese perdón y dijo: no, tú vas a pagar tu deuda. Así que esto es algo bien serio, ¿verdad? Si tenemos
algo en nuestro corazón, si tenemos alguna amargura que nos ha causado alguna situación que hayan hecho con nosotras, si tenemos todavía cosas de las que estamos arrastrando por heridas recibidas del pasado, pues todavía hay cosas que tenemos que lidiar. No podemos simplemente seguir caminando y dejándolas sin resolver, ¿ok? Porque en la medida que nosotros no las resolvamos, tampoco vamos a poder disfrutar de la gracia y del perdón de Dios. Fíjate que aquí al final dice en el versículo 35, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar, ¿cómo? De corazón a sus hermanos. Es decir, que un perdón sin el corazón no es perdón. Yo puedo decir, sí, está bien, síguelo por ahí, olvídate del caso, no voy a hablar del tema. Pero en mi corazón tener ese enojo, ese coraje, esa amargura, ese rencor que me come por dentro. Y la otra persona se va tranquila pensando que ya pasó todo, pero tú aquí estás hirviendo por dentro. ¿En qué te ayuda eso? ¿Verdad? En guardar todo eso en tu corazón solamente te hace daño a ti misma y a tu relación con Dios y a tu eternidad. La pones en juego. ¿Por qué entonces no ser urgente y buscar la ayuda para poder resolver esos conflictos? No simplemente dejarlos ahí sin resolver o pensar, ay, el tiempo se va a ocupar, todo con el tiempo se arregla, se olvida. O sea, el tiempo se lleva todo. Pues no, porque da la mala pata que te encuentras con esa persona que te hirió y todo de ti por dentro vuelve y se revuelca. O de alguna forma u otra sale. Quizás ni te das cuenta cómo eso está afectando tus relaciones actualmente. Tienes que llegar a resolver. Y si tu eternidad depende de eso, ¿cuánto más entonces necesitas buscar la ayuda para poder resolver y estar bien con los demás y con Dios? Así que debemos buscar resolver. Encontré un libro maravilloso que yo pude leer hace unos 2 años atrás, que se llama El Perdón. Encuentra tu camino hacia el perdón, de Linda Bromley. Un libro que coge el perdón, el tema del perdón, y lo disecta en muchos temas. Muy bueno, se los recomiendo como lectura. De ahí voy a sacar lo que voy a compartir con ustedes ahora. Linda Bromley en esos primeros capítulos nos habla acerca de lo que no es el perdón, y yo lo quiero compartir con ustedes. Dice, lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar, ¿verdad? Tenemos ese dicho que dice, si yo te perdoné, pues ya olvidé. La realidad es que hay heridas en la vida, hay situaciones y circunstancias en la vida que provocan unas heridas tan profundas que realmente no vamos a olvidar, que nos pasó X o Y, que alguien hizo algo en contra de nosotros, que alguien nos hizo daño corporal, que alguien nos hizo daño emocional, que pasamos por una experiencia bien dolorosa. Sin embargo, aunque no vamos a olvidar que eso sucedió, sí podemos dejar atrás la amargura, la tristeza, el deseo de venganza. Podemos superar el dolor y podemos atravesar el proceso de dejar que esas cosas ya no nos afecten. Es más, podemos llegar al punto donde podemos compartir nuestras experiencias para poder ayudar a otros que están pasando por un dolor similar. Y esa experiencia ahora se convierte en un instrumento de Dios en la vida de otras personas. Así que pasa a ser un proceso de sanación para ti y un proceso de sanación para otra persona, una manera de bendecir a otra persona. Cuando una persona tiene la oportunidad de estar con alguien que se identifica con su dolor, es mucho más fácil. Uno se siente acompañado, uno se siente apoyado y uno sabe que esa persona te entiende. Es más fácil atravesar el dolor cuando sabemos que estamos con alguien que ha pasado por una situación similar. Así que nos sentimos que esa persona nos inspira a poder cambiar, a poder superar
nuestro dolor. ¿Qué otra cosa no es el perdón? El perdón no significa liberar de culpa al ofensor, ¿verdad? A veces decimos, no, yo no lo voy a perdonar porque no se merece ese perdón, porque él es culpable o ella es culpable, ¿verdad? Y ciertamente si la persona sí hizo lo que hizo, es culpable. Pero nosotras no somos su juez. Quien tiene que lidiar con esa culpa es esa persona con Dios, ¿verdad? Nosotros no somos los que vamos a pasar juicio sobre esa persona en el momento que tenga que enfrentarse a Dios. Va a ser Dios mismo. Ahora, nosotras nos libramos, nos sacamos de encima todo ese dolor y toda esa amargura cuando decidimos ponernos en paz con ese ofensor y con Dios. Cuando decidimos que no vamos a estar detrás de la persona y cayéndole encima, tú eres culpable y tienes que pagar. Olvídate de eso, porque sabes que solamente te hace daño a ti. Quien tiene en sus manos el hacer la justicia es Dios. El perdón no significa necesariamente que se va a restablecer una relación. Hay situaciones que simplemente, y esto lo estuvo hablando Mireles, hay relaciones que quizás no van a volver a ser igual, que hay que establecer unos ciertos límites. O sea, sí, ¿verdad? Te perdoné, pero hay ciertas cosas que no voy a poder nuevamente compartir contigo, que no me van a ayudar a mí y que no te van a ayudar a ti tampoco. Así que no podemos tener tampoco la expectativa de que el perdón significa que ahora vamos a hacer otra vez las mingas, las mejores amigas, todo va a volver a ser como antes. No necesariamente, porque hay diferentes situaciones. Significa simplemente que vamos a dejar la situación a Dios. El perdón tampoco es un signo de debilidad. Sí, porque nos ponemos duras. No, yo no te voy a perdonar porque... Y entonces nos podemos trincar duras y nos hacemos las difíciles, ¿verdad? Como si perdonar fuera un símbolo de debilidad. Pero no lo es, al contrario. Somos más fuertes cuando perdonamos. Así fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso pensamos que Él es débil? Claro que no. Cuando miramos la cruz y miramos que Él se puso en esa cruz y tomó nuestros pecados, wow, decimos, qué fortaleza, porque para poder cargar todos esos pecados tuvo que ser un hombre muy fuerte para poder aguantar la humillación, la tortura por la que él atravesó. Tiene que haber sido un hombre bien, bien fuerte, con una fortaleza espiritual y emocional tremenda. Y él tuvo la capacidad para perdonar. De hecho, él nos perdonó aún antes de comenzarlo todo. Él estaba listo para enfrentar su proceso para que nosotras pudiéramos tener el perdón. Así que si nosotros no lo consideramos débil, pues tampoco si nosotras perdonamos significa que somos débiles. El perdón tampoco es que vamos a restablecer necesariamente la armonía. A veces la otra parte no está en la misma página que nosotros, no está en las de perdonar o no está en las de tratar de restablecer la comunicación. A veces va a pasar que simplemente tú tienes que perdonar a la persona y dejar que la persona pase por su proceso. Cuando esa persona esté lista, cuando pueda, cuando Dios trabaje con ella, entonces sí, quizás ella va a poder perdonar, pero ya tú estás en paz, ya tú hiciste tu parte, ya tú tomaste la responsabilidad de la parte que te tocaba. Perdonar no es aprobar lo malo. Es decir, a veces pensamos que si yo lo perdono estoy aprobando su mala conducta. No es eso. No podemos decir, que no te preocupes, eso fue mal, eso no estuvo mal, eso no fue nada. A veces decimos cosas así y realmente no es verdad. A veces sí fue una ofensa, sí fue un pecado, sí fue algo que nos hirió. Pero para no lidiar con eso, nosotros lo despachamos con esas palabras y esas frases de, olvídate, no, eso no es importante, sigamos adelante, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No significa que se pasa por alto lo malo que se hizo. Significa que voy a ser recta,
voy a reconocer sí el mal que hizo la otra persona, pero voy a proceder a perdonar y no voy a guardar ese rencor. No es que no fue nada, pero decido que voy a perdonar. ¿Okay? Otra cosa que el perdón no es que no es traicionar el agredido. Y aquí, ¿verdad? Esto es un tema que para mí es bien importante en este momento en mi vida, porque, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que a veces nosotros guardamos rencor contra alguien que nos agredió, o que más que nada agredió a un ser querido, o que le hizo daño a un ser querido, y nosotros nos quedamos enojados y queremos que haya justicia y queremos que pague la persona que le hizo daño a esa persona que yo amo, y nos quedamos con ese enojo y con ese deseo de ver que esa persona pague porque estuvo mal lo que hizo. Y quizás hasta la vemos la persona y decimos, mira, está por ahí fresca y campante por ahí como si no hubiera pasado nada. Y nosotras aquí hirviendo por dentro, ¿verdad? Así que perdón no es pensar que estamos traicionando a la persona que recibió ese agravio, que recibió esa herida, sino que estamos buscando estar en paz y buscando estar haciendo lo que a Dios le agrada. La justicia le corresponde a Dios. Cuando nosotras nos involucramos de esta manera en esta situación donde hay un ser amado al que han herido y nosotras tenemos ese enojo y ese rencor también, estamos participando nosotras de hacer justicia. Es decir, nosotras queremos hacer la justicia. Le quitamos a Dios la justicia de la mano y queremos nosotras tomar la justicia en nuestras manos. Pero no es así. No podemos llenar de amarguras nuestro corazón y lentamente destruirnos con el dolor que albergamos en el corazón. Porque cuando tenemos esta actitud, lo que estamos haciendo es llenándonos de esa amargura, llenándonos de ese dolor, nosotros mismos cocinándonos por dentro. Eso no es perdón, ¿verdad? Esta actitud no nos beneficia para nada. Tampoco hace honor, tampoco honra la memoria de esa persona, tampoco hace nada por apoyar a la persona que pasó el sufrimiento, el dolor o la herida. No contribuye en nada. Y les decía que para mí esto es especialmente importante en este momento de mi vida, ¿verdad? Porque el año pasado, finalizando el año, murió mi hermano mayor en un accidente de tránsito. Y mi respuesta inicial fue, esa persona tiene que pagar por su incompetencia o por su negligencia, ¿verdad? Todo eso estuvo en mi corazón. Pero tuve que entender que la justicia no me toca a mí, que yo no estuve ahí, que yo no sé todos los detalles de lo que pasó y que tampoco sé el por qué eso pasó. Y eso se lo tengo que dejar a Dios. A mí me toca perdonar. ¿Y saben a lo que Dios me llama? Dios me llama a bendecir al que me ha causado daño, a hacer bien al que me hace mal y a perdonar al que me ha hecho daño. Entonces, para mí, ¿verdad?, ha significado que he tenido que trabajar mi corazón para que llegue ahí, a ese perdón. Y como dice la definición de amor, el perdón es pasar por alto la ofensa, es perdonar esa deuda, es no guardar ese resentimiento en contra de esa persona que te hirió. Alguien dijo en una ocasión, perdón es renunciar a mi derecho de dañarte por haberme dañado a mí, ¿verdad? Eso es un decir de alguien por ahí, ¿verdad? Nos sentimos en el derecho de que si tú me haces daño, yo te voy a hacer daño para atrás. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Queremos venganza, queremos que pague la persona, pero realmente lo que Dios nos llama es que nosotros perdonemos y que no busquemos la venganza, que no busquemos nosotros hacer la justicia que le toca a Dios. Así que ese dolor de la aflicción y esa aflicción que nos causa esa situación, eso se lo tenemos que dejar a Dios.
Lo que nos toca a nosotros es sustituir esos malos sentimientos, esos malos pensamientos que tanto daño nos hacen, por pensamientos y sentimientos buenos y positivos. Nos toca a nosotros borrar ese disco y volver a programarlo con pensamientos positivos. Borrar esa memoria de dolor y sembrar pensamientos positivos. Y digo sembrar porque es algo que hay que hacer activamente, no van a venir automáticamente, no va a ser un proceso que surja como con la varita mágica de que ya todo está resuelto y ya perdoné y ya no siento nada. Eso no es verdad, hay que lidiar con eso, es un proceso. Pero tenemos que empezar con nosotras mismas, trabajar con nuestra mente y nuestro corazón y no dejar que esos pensamientos y sentimientos negativos creen esas raíces profundas que después para arrancarlas va a ser tan difícil. Necesitamos desear que todos esos pensamientos no nos controlen, sino que nosotros pongamos pensamientos positivos y buenos en nuestra mente. Vamos a desear lo mejor para el ofensor y lo que más me retó a mí, vamos a bendecir al ofensor. Vamos a desear que ese ofensor también llegue al cielo. Vamos a buscar la manera de que llegue al cielo. Qué gran reto, ¿verdad? Para mí eso es un reto. Pensar de que a esa persona que yo consideré en un momento dado que fue negligente y que por ende murió mi hermano, pensar yo quiero que él llegue al cielo también. Eso es algo que representa lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que Él no miró el pecado nuestro, Él no se enfocó en el montón de pecados que nosotros teníamos. Si hubiera decidido que fuéramos a pagar por todo eso, no tuviéramos la oportunidad hoy de acercarnos a Él libremente y de recibir el perdón de su parte. Así que si Dios ha sido tan maravilloso de perdonarnos, de pagar nuestra deuda, si costó tanto sacrificio, una vida santa y pura y sin pecado, si costó tortura, derramamiento de sangre, el perdón que Dios nos ha otorgado, ¿cuánto más entonces nosotros debemos perdonar al que nos ha hecho mal? ¿Verdad? Solamente podemos llegar a ese nivel de perdón si tenemos a Dios en nuestro corazón, si realmente tenemos una relación con Dios, si realmente basamos nuestra vida en la Biblia, si buscamos el consejo y la ayuda espiritual. Solamente con Dios podemos resolver nuestros conflictos de una manera positiva, de una manera que nos lleve a bendecir al que nos ha hecho daño. Y como dice en Efesios 4:32, que dice: perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Esto es un mandato, no es una opción. Por eso no puedo dejar que en mi corazón haya ninguna amargura, ninguna raíz, ningún sentimiento de rencor, ninguna ausencia de paz, de tranquilidad que me impida tener el perdón de Dios, ¿verdad? Esto es de importancia eterna. Así que las invito a todas a hacer una reflexión profunda de lo que hay en su corazón, si hay alguna amargura, si hay alguna herida que todavía está abierta y todavía sientes rencor y todavía sientes odio o sientes tristeza o amargura porque todavía necesitas ver que la persona te pida perdón, que la persona cambie, que la persona pague por lo que hizo. Corre a buscar ayuda. No te detengas, busca esa ayuda. Busca resolver tu corazón. Busca llevar tu corazón a imitar el corazón de Dios, que estuvo dispuesto a perdonarnos todas nuestras deudas. Así que les doy esta tarea. Pueden hacer un ejercicio de todo lo que Dios les ha perdonado a ustedes. Y cuando veas, te compares con todo lo que Dios te ha perdonado y compares con lo que tú le tienes que perdonar a la otra persona, vas a ver que todo lo que Dios te ha perdonado es tanto en comparación con lo que tú tienes que perdonar,
porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Así que les doy esa tarea, y si esto es un mensaje que te ha ayudado y que entiendes que puede ser ayuda para otras personas, por favor, dale compartir, envíale el enlace a cualquier persona que tú entiendas que necesita escuchar este mensaje, que le va a ser provechoso. También te pido que le des me gusta si es algo que te ha ayudado, si es algo que te ha beneficiado, que ha edificado tu fe. Y si necesitas más consejería, más ayuda en este tema, o si te gustaría estudiar la Biblia para lograr alcanzar tener una relación con Dios, estamos más que dispuestas a sentarnos con paciencia y con amor a hablar de la palabra de Dios para transformar tu vida. Así que te pedimos que nos envíes un mensaje por Messenger y poder, ahí pon tu nombre, tu información de contacto para llamarte y poder empezar a estudiar la Biblia contigo. Así que, como dice aquí Rizelis, el perdón es liberación. No hay nada mejor que sentirse libres, ligeras, livianas, porque la carga se la dejamos a Dios. Así que muchísimas gracias. Espero que esto le haya sido de mucha ayuda. Dios las bendiga y que tengan un día hermoso.